Hermano, que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias por haberse conectado. Bienvenida a su programa Disciplina Libertadoras. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos de podernos conectar en el día de hoy y poder compartir una palabra con usted en esta mañana. Amén. Así que vamos a hacer una oración para compartir bajo el tema acepta tu realidad y reta tu fe. Acepta tu realidad y reta tu fe. Padre, te doy gracias, mi Dios, por el privilegio que me das de poder conectarme esta mañana, mi Señor, y compartir lo que tú has puesto en mi corazón con disciplinas libertadoras. Tú conoces, Padre, la necesidad de cada persona que va a tener alcance a este video. A este video, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a sus vidas de tu palabra, mi Señor, que nos retorna vacía. Te pido que tu Espíritu Santo en esta mañana sea quien guíe mis palabras, mi Señor, y mis pensamientos. Estén firmes en ti, mi Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como le había dicho, quería compartir en esta mañana una palabra bajo el tema acepta tu realidad y reta tu fe. Amén. Y es un tema que lo quiero compartir porque es uno de los temas, es una de las cosas con las que el Señor más ha tratado en mi vida en este año, en el hecho de que a veces no queremos aceptar las cosas como son y vivimos en un mundo de si las cosas fueran diferentes. Amén. Y eso es lo que quiero compartir con usted en esta mañana. Vamos a leer en el libro de Juan, en el capítulo 16, versículo 33. No tiene ni que buscarlo porque yo sé que es un tema, un versículo bien conocido. Y el versículo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Quería compartir con ustedes en esta mañana sobre este tema porque yo estaba pensando y estaba debatiendo entre este tema y otro tema y pensaba que es importante que entendamos que nosotros, lamentablemente, pasamos gran parte de nuestros días deseando que las cosas fuesen diferentes, que nuestras circunstancias fuesen diferentes, que nuestra condición fuese diferente, que nuestros esposos fueran diferentes, que nuestros hijos fueran diferentes. Y pasamos gran parte de nuestro tiempo, yo diría que perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo porque no apreciamos lo que tenemos, porque estamos pendientes en lo que pudiese ser. Y yo le digo en inglés, no sé cómo se dice, cómo decirlo en español, el God complex. Tenemos un complejo de dioses, por decirlo así. Un complejo de dioses que nosotros pensamos que tenemos una película de cómo nuestra vida debería de ser y pensamos que si fuese así, fuésemos completamente felices. Sin embargo, la palabra nos dice en el versículo que acabamos de leer que vamos a tener aflicción porque vivimos en el mundo. Ahora lo que hace la diferencia es en quién nosotros ponemos la confianza durante nuestra aflicción, en quién nosotros a quién nosotros miramos cuando nuestras circunstancias no están de acuerdo a la que nosotros queremos. Quería compartir eso con usted porque es rara vez que nuestro enfoque se va a lo positivo. Si somos bien honestos con nosotros mismos, bien rara vez nosotros nos sentamos a pensar en lo que está sucediendo bueno en nuestras vidas. Siempre nos vamos a lo negativo, siempre nos vamos ay Dios mío, pero si las cosas fuesen así o si las cosas fuesen así. Es muy raro que usted se siente a decir, voy a hacer una lista de todo lo que me está yendo bien. Usualmente hacemos memoria de todo lo que está yendo mal para tratar de arreglarlo.
y yo hablaba recientemente con mi esposo en esta semana y él me contaba, estábamos hablando de diferentes planes para el próximo año y él me contaba, me decía, yo estoy loco que se acabe el 2018 porque este ha sido un año tan difícil. Y eso me hizo reflexionar mientras yo lo escuchaba, porque yo decía, pero ciertamente el 2018 fue un año bien difícil, pero hubieron tantas cosas positivas en el año 2018, hubieron tantas cosas, tantas bendiciones en este año, y yo sé que usualmente cuando estamos, ya que estamos a fin de año, comenzamos a pensar en todo lo que ha sucedido, comenzamos a hacer resoluciones para el año nuevo y usualmente nuestras resoluciones se basan en lo negativo que experimentamos en este año. Por ejemplo, si yo no oré la cantidad de tiempo que yo quería orar, usualmente digo, ok, en el 2019 voy a dedicarle más tiempo a la oración. So, nos basamos en lo negativo para crear resoluciones, pero en realidad yo me pongo a pensar si a veces hacemos fundamentos sobre lo bueno que sucedió en nuestras vidas. So, y cuando mi esposo me dijo esto, me puse a pensar por qué hacemos esta declaración. Porque siempre pensamos que si el año se va, las cosas van a cambiar o las cosas se van a poner mejor. Nuestras falsas expectativas es lo que nos llevan a hacer este tipo de declaraciones. Tenemos una costumbre, por decirlo así, de crear expectativas que nos mantienen esperando que algo mejor va a suceder. Y no necesariamente es así. Creamos en nuestra imaginación, decimos, ok, en el 2019 las cosas van a ser diferentes, las cosas van a ser mejores, pero no necesariamente es la realidad y mucho más en nuestro caminar, porque dice la palabra que según pasen los días, según pasen los años, según la venida de Jesucristo se acerca, las cosas se van a poner peores, hermanos, se van a poner peores. Y entonces estamos esperando que las cosas mejoren, estamos yendo en contra de lo que dice la palabra. Esto hace que nosotros perdamos el enfoque, perdamos la esperanza y vivamos en un mundo imaginario. Yo no sé si usted se identifica conmigo en esta mañana en ese punto de vista de que en realidad muchas veces dejamos de disfrutar lo que tenemos porque estamos pensando en lo que pudiese ser. Y esto es una falta de aceptación en nuestra realidad. No aceptamos nuestra realidad, no aceptamos que tú sabes que las cosas no fueron como yo creía que sucedieran. Pero la Biblia me dice que yo tengo que confiar en Dios y que Él venció al mundo y que como Él venció al mundo, yo también lo puedo vencer. Y quería traer en esta mañana una historia también bien conocida, que es la historia de la muerte de Lázaro. Como ustedes saben, Lázaro muere, ¿verdad? Y Marta y María están tristes, obvio. Pero la reacción de María a la muerte de su hermano deja mucho que decir de su fe. Y este es uno de los puntos que yo quería traer en esta mañana, que como nosotros reaccionamos en nuestras circunstancias, habla mucho de nuestra fe, habla mucho de cómo nosotros vemos lo que nosotros pensamos de Dios. Y cuando Jesús llega finalmente donde está Lázaro enterrado, María le dice a Jesús, al maestro, le dice en Juan 11:32, María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndoles, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y esta declaración que María le hace es un reclamo. Le está reclamando a Jesús que Él no estuvo ahí para salvar a su hermano.
Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Yo soy culpable, yo lo he hecho un montón de veces, que yo le he dicho al Señor, pero Señor, yo sé que tú lo puedes cambiar, yo sé que tú puedes arreglar la situación, yo sé que, porque yo tengo que esperar tanto para ver resultados, porque yo tengo que esperar tanto para obtener lo que quiero. Y en una forma es una cuestión, estamos cuestionando la voluntad y la soberanía de Dios, y cuando nos percatamos de eso, me da temblor, porque yo digo que así como lo puede arreglar, puede hacer que las cosas sean peor. Cuando María le dice a Jesús, si hubieses estado aquí no habría vuelto a mi hermano, le está diciendo, yo no estoy contenta con la situación, no estoy contenta en cómo estás permitiendo que mi vida trabaje, o cómo mi vida está yendo. Y cuántas veces, hermano, nosotros no hacemos lo mismo. Cuántas veces no cuestionamos a Dios y le decimos, si tuvieses hecho la cosa diferente, yo estuviera feliz, o yo no estuviera triste, yo no estuviera pasando por esta situación. ¿Cuántas veces, por decirlo así, si las cosas fueran diferentes, nos detienen de vivir una vida plena? Um, en mi caso, por ejemplo, yo estoy casada, tengo un trabajo bueno. Si yo me pongo a pensar en lo que pudiese ser diferente, no pudiese disfrutar de lo que tengo ya. Ciertamente fuesen cosas, y voy a usar un ejemplo que yo creo que hablé de esto en lo anterior. Una de las cosas es que a mí no me gusta ir live, no me gusta hacer videos. Me encanta escribir, por eso ustedes ven que yo escribo artículos y posts, pero cuando se viene a live videos, yo me tranco. Y parte de la razón por la que yo me tranco es por mi condición médica, porque aunque yo sé que las personas tal vez no me juzguen, yo misma me juzgo, porque yo estoy más pendiente a mi condición, que a lo que puedo a lo mejor compartir con ustedes. No me gustan los videos, no me gustan las fotos. Usualmente para sacar una foto que me guste tomo como 20, porque o cierro los ojos, o estoy temblando, o la gente que me está tomando la foto se desespera y me dice, ok, cuando dejes de temblar te tiro la foto. Eso creo complejo en mí, de que pues yo prefiero no tomarme foto. Y es tan bonito ver cómo el Señor trabaja, porque um, yo en muchas ocasiones, antes y ahora, um, hubiese escogido que mi situación fuese diferente, que mis circunstancias fuesen diferentes. Por ejemplo, yo puedo fácilmente decir, oh, si yo no tuviera distonía, si yo no temblara, pues no me molestaría hacer un video live, o no me gustaría tomar una foto. Pero la realidad es, hermanos, que cuando um, si no fuese la condición médica, fuese otra cosa. O sea, si no fuese porque tiemblo, fuese porque a lo mejor no me gusta cómo se ve mi pelo, o no me gusta la ropa que me voy a poner. Siempre va a haber algo que va a querer detener que nosotros vivamos una vida plena en Jesús. ¿Cuál es el punto? Que cuando aceptamos nuestra realidad, entonces podemos fundar nuestra fe y desarrollar nuestra fe basada en nuestra realidad. Es tan importante, hermano, que aprendamos a aceptar nuestra realidad. De decir otra cosa con mi condición médica es, y yo les voy a ser honesta, yo antes no podía hablar de estos temas sin emocionarme, sin que me afectaran. Pero la realidad es que a través de este año 2018, el Señor ha venido tratando con mi vida a enseñarme que hay que aceptar nuestra realidad, que en aceptar nuestra realidad hay libertad y hay liberación, y podemos desarrollarnos aún más en sus caminos cuando aceptamos quiénes somos. Otra de las cosas que yo siempre comparto con mis amistades es algo tan sencillo como tomar una taza de café. Afecta mi realidad, porque si está muy caliente yo me la puedo tirar encima. Usualmente cuando estoy con una amiga,
o con alguien y voy a comprar café, le digo a la persona, oh, por favor, agárrame la taza o por favor, ponme la taza en la mesa. Antes eso a mí me afectaba, pero yo tuve que decir, tú sabes que esta es mi realidad, yo necesito acomodarme de acuerdo a mi condición médica. Una vez yo hice eso, yo entonces di paso a que ya eso no tuviera peso sobre mi persona, ¿verdad? Y pude entonces retar mi fe a decir, yo voy a ver más allá de mis limitaciones, yo voy a ver más allá de mi condición, no tanto médica y la no médica, porque tenemos condiciones emocionales que podemos durar aquí 3 horas hablando de ellas. So, ¿qué me refiero? Entonces, ¿qué quiero decirles? Que tenemos que disciplinarnos a no ver nuestras limitaciones o nuestras circunstancias como algo que nos detiene, a que no podemos permitir que nuestras circunstancias nos impidan vivir una vida plena en Dios. Um, Nuestras circunstancias no están hechas para limitarnos, están hechas para retarnos y para desarrollar en nosotros nuestra fe. Y eso es lo que sucedió con Marta, cuando Marta le dijo a Jesús, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ciertamente, tal vez su hermano no hubiese muerto, pero tal vez entonces Marta no hubiese experimentado la resurrección. O sea, hay cosas que mi condición, mi circunstancia, me deja experimentar, que yo no pudiera experimentarlas si yo no estuviese pasando por lo que estoy pasando. Si mis hijos no se ponen rebeldes, pues yo no puedo experimentar lo que es gracia, porque no le voy a saber extender gracia. Si en mi casa, y yo hablé de esto hace mucho, sobre los atributos de Dios, si en mi casa siempre hay comida y las circunstancias siempre están bien, yo no voy a entender o saber apreciar ciertas cosas que apreciaría si las cosas no estuvieran bien. Y en este tiempo que es de Navidad, que estamos todos alegres, que estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor, que estamos en fiestas, a veces nuestras circunstancias no nos permiten comprar regalos, no nos permiten um, pasar tiempo con nuestra familia, porque a lo mejor nuestras familias están lejos y no podemos viajar hacia donde ellos. Tenemos que ver más allá de nuestras circunstancias y pedirle al Señor que nos enseñe a, a ver y a usar nuestras circunstancias para desarrollar en nosotros fe, para desarrollar en nosotros confianza en Él. Ese es uno de los puntos que quería tocar en cuanto a Malta. Otro de los puntos que quería tocar en cuanto a Malta es el hecho de que Marta no entendía en ese momento que la muerte de su hermano iba a obrar para bien en un futuro. Porque si ustedes se dan cuenta y leen la historia, cuando Lázaro es resucitado, no solamente estaba Marta, no solamente estaba Jesús, había multitud de gente a su alrededor. Entonces, lo que parecía malo en ese momento, la circunstancia de Marta en ese momento, fue de gran bendición a otros. Ahora yo te pregunto, ¿qué circunstancia en tu vida tú estás pasando que va a ser de bendición a otros? Um, y eso es algo con lo que yo también me he experimentado en este año. El hecho de que yo he aprendido a decirle al Señor, yo no quiero ser egoísta. Si yo tengo que pasar por una situación para luego poder ayudar a otra persona, permíteme pasar por la situación. No es fácil, no me crea que es fácil decirle eso al Señor. Y en el momento a lo mejor no se lo dije, pero más adelante, buscando su presencia y buscando su guianza, me di cuenta de que en realidad, si yo me enfoco en mis circunstancias, no voy a hacerle bendición a los demás. Y vuelvo a mi condición médica. Yo me recuerdo que cuando hicimos los 6 meses de disciplina libertadora, la pastora Gualesca mencionó el hecho de que el que yo tuviera una condición es algo bueno en realidad para el programa, porque yo me imagino, y lo he hablado mucho con la pastora, cuántas personas tienen circunstancias, tienen condiciones médicas
que se limitan, condiciones emocionales que se limitan a ser parte del pueblo de Dios, que se limitan a dejarse usar por el Señor por sus circunstancias. Si yo veo mi condición médica como algo que va a traer bendición a otras personas, entonces yo puedo aplicar lo que dice Romanos 8:28, que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Pero si yo estoy quejándome de que mi condición no es diferente, de que mis circunstancias no son diferentes, ¿en qué yo voy a beneficiar a otros? Vuelvo y le hago a usted la pregunta, ¿qué circunstancias usted está viviendo en este momento que va a serle bendición a otra persona, que a lo mejor en este momento le va a doler, le va a causar tristeza, le va a causar llanto, pero una vez usted pase al otro lado de sus circunstancias o aún durante sus circunstancias, puede ser de bendición a otros. Y eso fue lo que sucedió con María. En ese momento, como hermana, ella tuvo que sufrir, ella tuvo que llorar, ella perdió a su hermano, pero más adelante se dio cuenta que sus circunstancias fueron de bendición a otra persona. Más adelante, cuando Jesús le pide a María, que quite la piedra, o sea, le dice, vamos a quitar la piedra. Mire la respuesta de María. María le dice al Señor, en el versículo 39, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. ¿Qué respuesta que oculta fe? Mira lo que María le dice Señor, y he de ya. O sea, ¿qué le está diciendo? No hay nada que tú puedas hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotras hacemos lo mismo? Le decimos al Señor cuando vemos nuestras circunstancias, cuando vemos nuestras condiciones, ya hiede, ya tú no puedes hacer nada. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios, que fue lo que sucedió con María en este momento. María conocía a Jesús, eran amigos. Ella sabía quién él era, ella sabía que él tenía la potestad de levantar a su hermano de la tumba, de la muerte. Sin embargo, ella le dice, ya hiede. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros tenemos esa actitud? ¿Cuántas veces nosotros decimos, mi matrimonio ya hiede, mis hijos ya hieden, mi iglesia ya hiede, mi enfermedad ya hiede? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, esto no tiene arreglo, no hay nada que tú puedas hacer? Y hermano, estamos entonces enseñando en realidad cuál es nuestra fe. Y nuestra fe muchas veces es ninguna. Y es ninguna porque nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor, en nuestras circunstancias. Esto fue algo que me impactó porque yo conozco y he hablado con muchas amistades que me dicen tantas veces, oh, yo quisiera que las cosas fueran diferentes, yo le creo a Dios, pero es que es difícil que mi esposo cambie, es difícil que mi hijo cambie, es difícil que, hermano, aunque hieda, el Señor tiene el poder de resucitar. Aunque hieda, el Señor tiene el poder de restaurar. Um, esta fue una palabra que de verdad llegó a mi vida por muchas cosas que yo he pasado en el 2018, que el Señor me hace el reto y me dice, aunque hiede, atrévete a creer que yo puedo resucitar de los muertos como resucité a Lázaro. En esta mañana yo le exhorto, atrévase a creer que aunque hiede y tenga 4 días o 2 años o 3 años o 10 años, el Señor sigue siendo el Señor y Él sigue teniendo el poder de resucitar aquello que ya está muerto cuando nosotros desarrollamos y ejercemos nuestra fe. ¿Dónde queda nuestra fe? Cuando decimos ya hiede, en la circunstancia, en nuestra condición. O sea, ponemos más fe en lo que está a nuestro alrededor que en nuestra condición. Um, eso, y vuelvo a hacer hincapié porque vuelve a venir a mi mente, aunque algo hieda, atrévase a creerle a Dios, atrévase a afirmarse en el Señor, atrévase a creer que Jesús es la resurrección, que Jesús puede levantar lo que parece que está roto, que Jesús puede restaurar
lo que ya está muerto. Si su hijo está dándole candela, y créame que yo soy directora de jóvenes en mi iglesia local, y cuando no es con uno es con el otro, pero aunque a lo mejor la situación no parezca que el Señor puede hacer la obra, el Señor siempre puede hacer la obra, porque al final Él es la resurrección. Lo mismo con los matrimonios. Aunque mi matrimonio esté herido, mi matrimonio está, no sé qué hacer, créale al Señor, créale que Él puede resucitar lo que ya se perdió. Créale que Él puede resucitar lo que según usted hiere, Él lo puede hacer nuevo. Pero para poder creerle al Señor tenemos que aceptar nuestra realidad. Dice la pastora Neida, hashtag vamos a creerle a Dios. Amén, hermana Neida. Vamos a creerle a Dios en esta mañana. Vamos a aceptar nuestra realidad. Vamos a aceptar que hay cosas en nuestra vida que no están yendo como nosotros quisiéramos. Que hay problemas y circunstancias que a lo mejor nosotros no quisiéramos estar experimentando, pero que esos problemas y esas circunstancias y esas condiciones van a ser de bendición a otra persona, van a ser de bendición a nuestros hermanos, van a ser de bendición a nosotros mismos, y creámosles que esas situaciones que nosotras pensamos que ya hieden, el Señor la puede cambiar, el Señor la puede resucitar. Um, So, disciplinémonos a creer en esto y a poner nuestra confianza en la palabra de Dios. Qué gran difícil se nos hace, por lo menos a mí, yo hablo por mi persona, qué difícil a veces se nos hace creerle a la palabra de Dios. Tenemos el libro, a veces se nos hace tan difícil creer lo que dice las escrituras. Y está bien. Hay momentos en mi vida que yo no creo, no que no creo, pero yo digo, Señor, se me hace difícil creer esto que estoy leyendo. Y entonces ahí es que entra el Espíritu Santo. Ahí es que le tenemos que decir al Señor, ayúdame a creer, aumenta mi fe, ayúdame a tener la fe. Yo siempre me pregunto por qué Jesucristo dice que si tuviésemos fe como un granito de mostaza. Porque un granito de mostaza, yo no sé si usted lo ha visto, es bien pequeñito, se pierde en un dedo. Um, y, y entonces yo he llegado a la conclusión, es mi conclusión, de que así de difícil se nos es a nosotros creer en el Señor, creer que Él puede hacer la obra. Por eso necesitamos un poquitito solamente. Porque si nos pide mucho, ya se nos hace difícil creerle. Imagínense si nos pide mucho. Vamos en esta mañana a disciplinarnos, a trabajar en esa disciplina de creerle a la palabra de Dios más de lo que nosotros no creemos a nosotros mismos. Vamos a pedirle al Señor que quite de nosotros este complejo de dioses, God complex, que a veces queremos exhibir. Um, no lo decimos, pero nuestras acciones lo demuestran, de que podemos arreglar las cosas, de que las cosas fuesen mejor a nuestra manera. Vamos a pedirle al Señor que en esta mañana no, y que a través de este día nos ayude a aceptar ese complejo y decirle, tú sabes que, Señor, yo no quiero ser diosa de mi vida, yo quiero que tú reines en mi vida, yo quiero que tú seas soberano en mi vida. Entonces yo te pido que me ayude a aceptar mi realidad. Hay muchas personas que, por decirlo así, quieren tanto, como les decía anteriormente, que las cosas fueran diferentes, que no aprecian y no, they don't enjoy, no disfrutan lo que ya tienen, no lo disfrutan. Y yo aprendí eso con mi condición médica, vuelvo a mi condición médica porque um, la condición mía es una condición que progresa, que es debilitante. Sin embargo, a raíz de yo hacerme una operación del cerebro hace ya 10 años atrás, mi condición se ha mantenido estable. Gracias al Señor por eso. Y yo tengo que ir cada 3 meses al médico a ponerme inyecciones. Y siempre que yo iba al médico,
yo era la única que entraba sin muletas y sin silla de ruedas. O sea, yo llegaba a aquella oficina y yo veía a tantas personas en muletas, en silla de ruedas, temblando descontroladamente, um, que no podían caminar. Entonces, yo un día me puse a reflexionar y yo dije, aunque mis circunstancias, según yo, no son las que yo quisiera, la realidad es que pudieran ser peores. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, de que no vivimos plenamente porque estamos tan pendientes de lo que quisiéramos que fuese y no es, que se nos olvida disfrutar lo que tenemos. Entonces, si yo viviera en un llanto y en un lloro por mi condición médica, tal vez no disfrutara lo que aquellos pacientes de lo que yo le estaba hablando no pueden disfrutar. Yo puedo trabajar, yo puedo estudiar, yo puedo salir a las tiendas y hay muchas personas que tienen mi condición médica que no lo pueden hacer. So, y uso mi condición médica para que usted reflexione y piense en su condición, en sus circunstancias, qué está sucediendo en su vida que a lo mejor su vecino o su hermano en la iglesia no tiene. A lo mejor usted tiene para comprar una cena de Navidad y hay un hermano en la iglesia que no tiene para comprar una cena de Navidad y usted se está lamentando porque no tiene dinero para comprar regalos. A lo mejor usted tiene una casa o tiene donde vivir y hay hermanos en la iglesia que lo que tienen o personas en su trabajo que viven en un cuarto y lo comparten con varias personas. Necesitamos poner nuestro enfoque en Dios, necesitamos volver a confiar en Él y volver a creer que sus circunstancias Él la va a usar, que nuestras circunstancias Él la va a usar para bendecir a otros, Él la va a usar para bendecirnos a nosotros mismos. Dice la palabra que si mi brazo me fuese mal para entrar al reino de los cielos, que me lo corte. Y muchas veces Dios permite las circunstancias porque si las arregla, hermano, nos alejamos de Él. ¿Cuántas veces usted se ha mantenido orando con el mismo fervor que usted ora cuando las cosas no están yendo como usted quiere? Vamos a pensar en esa, vamos a cambiar nuestra mentalidad, vamos a aprender a aceptar nuestra realidad, de que tú sabes que a lo mejor yo no tengo para comprar regalos, pero tengo una casa donde vivir y tengo donde hacer una cena de Navidad. A lo mejor mis hijos no están sirviéndole al Señor, pero yo le sirvo al Señor. A través de mi testimonio ellos pueden ver al Señor. Y a través de mi testimonio ellos pueden venir al Señor. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos. Aun pudiese ser peor. Verdaderamente que yo he aprendido en este año que pudiese ser peor. Pero yo me niego, como le decía a mi esposa, como le decía al principio, me niego a enfocarme en lo que no fue como yo quisiera que fuese. Porque si me enfoco en lo que yo quisiera que no fue, que en lo que yo quería que fuese y no fue, estoy negándome yo misma la paz que solamente Jesucristo me puede dar. Él dice en su palabra, estas cosas os he dado, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, la aflicción siempre va a estar ahí. Mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener la aflicción, pero tenemos la paz de Jesús para aceptar nuestra realidad y para seguir hacia adelante. En esta mañana, esta era la palabra que yo quería compartir con ustedes. Recuerden que nuestra forma de reaccionar a nuestras circunstancias y nuestra condición dice mucho de nuestra fe. Si usted se fija cuando Jesús le contesta a María y le habla al Padre, él le dice al Padre, yo sabía, en el versículo 42, dice, esto es algo que de verdad que me tocó cuando lo estaba leyendo. Jesús le dice a Dios Padre, yo sabía que siempre me oyes. Y eso me tocó profundamente, porque si nosotros viviéramos con esa sabiduría, las cosas fuesen diferentes. Si nosotros viviésemos con la sabiduría de que Dios siempre nos oye, que aunque nuestras circunstancias no cambien como nosotros queremos que cambien,
Dios siempre nos oye, Dios siempre está al alcance de lo que nosotros estamos pasando. Y Jesús le dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Mire qué sabio nuestro Señor Jesucristo. Um, que Jesucristo le dice al Padre, yo lo estoy diciendo en voz alta para bendecir a los que están a mi alrededor, para que ellos entiendan que tú eres el Dios, que tú eres el que me enviaste. So, qué impactante que nosotros usemos nuestras circunstancias y veamos la cosa de esta manera y podamos decir, tú sabes que Señor, yo sé que tú me oyes, yo sé que tú puedes cambiar mis circunstancias, pero para que otros sean bendecidos, para que otros sean edificados, usa esto que yo estoy pasando para ayudarme, para ayudar a otros. Qué bonito es nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito nos enseña nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. So, pensemos en esto. Le exhorto en esta mañana que pensemos en cómo nosotros reaccionamos a nuestras circunstancias. Cómo reaccionamos dice mucho de nuestra fe. Cómo reaccionamos a lo que ya hiede, cómo reaccionamos a lo que ya está muerto, cómo reaccionamos a lo que aún no está muerto, pero que creemos que vamos a morir. Yo conozco personas que no disfrutan. Por ejemplo, un niño está caminando y yo uso muchas referencias de niños, créame, no es porque tengo hijos, pero tengo 7 sobrinos y estoy bien envuelta en la vida de ellos. Siempre uso analogías que tienen que ver con niños, porque mis sobrinos en verdad me han enseñado tantas cosas. Y a veces un niño está aprendiendo a caminar y nosotros estamos tan enfocados en que se va a caer que no celebramos el hecho de que está caminando. Yo no sé si usted se ha percatado de eso. Estamos como, ay, se va a caer, se va a caer. Y no celebramos el hecho de que está caminando. Eso mismo sucede con nosotros, hermanos. A veces estamos viviendo una vida tan abundante, tan llena de Dios, pero como estamos pendientes a lo que va a suceder, o estamos esperando que va a cambiar, que se va a dañar, um, no lo disfrutamos, no disfrutamos plenamente lo que Dios nos está dando. So en esta mañana yo le exhorto que evalúe la forma que usted reacciona. Yo hablaba con la pastora Waleska sobre esto hace unas semanas atrás, de que muchas veces nosotros reaccionamos igual que el mundo ante las circunstancias. Y no debe de ser así. La palabra dice que nuestra mente no es como el mundo, que nuestra mente ha sido transformada a la mente de Jesucristo. Y nuestra reacción ante lo feo, ante lo que duele, ante todo, ante lo bonito, tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente de cómo las otras personas reaccionen por nuestra fe, por lo que nosotros ya hemos creído. Que nos vamos a doler, seguro que sí que nos vamos a doler, somos humanos, que vamos a reírnos de cosas que nos suceden, seguro que sí que nos vamos a reír, pero tenemos que reaccionar de acuerdo a nuestra fe, tenemos que evaluar cómo reaccionamos a lo que sucede en nuestras vidas, a nuestras circunstancias. Si no reaccionamos de acuerdo a la palabra, tenemos que volver a disciplinarnos. Tenemos que pedir al Señor que nos discipline. Señor, yo no quiero reaccionar de la misma forma que reacciona una persona que no cree en ti, que no es creyente, cuando mis hijos desobedecen, cuando mis hijos no están de acuerdo a lo que yo quisiera. Dígame usted qué diferencia hay entre un niño que se porta mal y una madre que le grita y lo sube al cielo gritándole, a otra que es cristiana y hace lo mismo, que es creyente y hace lo mismo. O cuando nuestros esposos hacen algo que no estamos de acuerdo en cómo lo están haciendo y nos frustramos. Y no podemos reaccionar de la misma manera que reacciona el mundo. No tiene sentido. Vamos a evaluar cómo reaccionamos a nuestra realidad, a nuestras enfermedades. Como les vuelvo y les repito con mi condición médica, si yo me dejo que me abrume, que me controle, que controle
todo mi día, entonces yo no estoy viviendo de acuerdo a la palabra. Cuando la palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cuando dice que confíe en Él, cuando dice que me deleite en sus caminos y Él hará. Eso tenemos que volver a evaluar nuestra forma de, de reaccionar a nuestra realidad. No le estoy diciendo que no le duela, no le estoy diciendo que no llore, no le estoy diciendo que no se frustre de vez en cuando, porque yo lo hago y mentiría si le digo que no. Pero ¿cuánto tiempo duramos en esa frustración? ¿Cuánto tiempo duramos en ese lloro, en ese si fuese y no es? ¿Cuántas veces decimos, esto ya hiede, yo no quiero bregar con esto? Eso hace una gran diferencia. So, vuelvo y le digo en esta mañana, vamos a disciplinarnos a reaccionar diferente. Vamos a disciplinarnos a aceptar nuestra realidad. Las cosas son como son, pero tenemos que creer que a pesar de que las cosas no sean como nosotros queramos, Dios la va a usar para nuestro bien. Lo dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Absolutamente todo. So, usemos nuestra realidad para desarrollarnos. Usemos nuestra realidad para bendecir a otros. Usemos nuestra realidad para identificarnos con otros. Um, que mucha falta de identificación hay en esta sociedad. No nos duele lo que le duele a otra persona. Vivimos en una vida tan egocéntrica que no no ayudamos a los demás. So, vamos a desarrollar esa disciplina de identificarnos con otros, de usar nuestra realidad para bendecir a otros. Busquemos a Dios en medio de nuestras circunstancias y de nuestra condición. Yo he logrado conocer atributos de Dios y esto es algo que me ha venido persiguiendo todo el 2018, los atributos de Dios. Um, yo he logrado conocer atributos de Dios que yo estoy segura que yo no conocería si yo no tuviese una condición médica. Um, y yo estoy segura que usted ha logrado conocer atributos de Dios que usted no conocería si no tuviese las circunstancias que usted tiene. So, en todo lo que nos suceda, en todo lo que nos rodea, en todas las cosas que quisiéramos que fuesen diferentes y no lo son, busquemos busquemos cómo Dios se nos muestra, busquemos aprender los atributos de Él, busquemos confiar más en Él como dice la palabra. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiemos que Jesús ha vencido al mundo. Amén. So, esta es la palabra que yo quería compartir con ustedes. Dice la pastora como uno de esos mensajes, hermana, quien dice que es Dios para nosotros. Así es, pastora Nashi. ¿Quiénes decimos que es Dios para nosotros? Y a lo mejor repito tanto el tema porque es algo que me ha impactado mucho en este año, es entender que nuestra realidad no define quién es Dios en nuestra vida. Nosotros definimos quién es Dios en nuestra vida. Nosotros a fin del día tenemos um, la opción de creerle a Él o creernos a nosotros mismos. Dice Diglia, como dice nuestro pastor, si del cielo nos caen limones, aprende a hacer limonada. Amén. Así es, Diglia. Tenemos muchas condiciones en nuestra vida que quisiésemos que fuesen diferentes. Médicas, situaciones emocionales, situaciones, todo tipo de situación. Pero la realidad es que no lo son, no son diferentes. Y como nosotros reaccionemos a estas circunstancias va a determinar nuestra fe y va a ser gran influencia para los que están a nuestro alrededor. So, en esta mañana les exhorto que le pida al Señor que le dé la sabiduría para usted aceptar su realidad, para usted aceptar lo que no puede cambiar. Y a raíz de aceptarlo, entonces rete su fe. Ponga su fe a prueba, desarrolle su fe. Cuando aceptamos nuestra realidad y ponemos nuestra fe a prueba, podemos entonces
experimentar grandes cosas de nosotros mismos que no experimentaríamos de otra forma. Y así como vemos que hizo con Lázaro, puede hacer con nuestras circunstancias, aunque hiera, aunque ya hagan 4 días que hayan pasado y el cuerpo esté hediendo, créale a Dios más de lo que usted le crea a sus circunstancias. Él tiene el poder de la resurrección. Nosotros no lo tenemos, pero Él sí lo tiene. Amén. Así que esta era la palabra que quería compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a orar y así, amén, despedirnos hasta el próximo viernes, donde ya nuestra pastora Waleska va a estar con nosotros. Y a través de la semana, como siempre le decimos, lea los escritos que ponemos en la página, lea las disciplinas, trate de hacerlas, trate de disciplinarse, comparta los videos, comparta los artículos para que otros puedan ser edificados a través de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, amantísimo Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Gracias porque hemos aprendido, Señor, que a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que ya hiere, mi Señor, tú tienes el poder de resucitar, Padre amado, lo que para nosotros ya no tiene remedio. Te pido en esta mañana, Señor, que tú des convicción a nuestros corazones, mi Señor, a través del día, para que podamos aprender, mi Señor, a aceptar nuestra realidad, aceptar que hay cosas que pudieran ser peores y no lo son, aceptar que a través de nuestra realidad otros van a ser edificados, mi Señor. Ayúdanos a desarrollar nuestra fe en ti, a poner nuestra confianza en ti, en todo lo que hagamos, mi Señor, para que tú te lleves la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que comparte el video. Nos veremos la semana que viene. Como les dije, compartan los escritos. Estoy bien contenta que ya sé que muchos de ustedes, si no todos, han recibido su taza. Y si usted todavía no ha recibido su set de disciplinas para el año que viene, déjenos sus emails en los comentarios o mándenos un mensaje privado con su email y le enviaremos la disciplina para que juntas podamos disciplinarnos, amén, y ser mejores en el Señor. Así que Dios les bendiga, que tengan buenos días. Hasta la próxima.